Mi nombre es Beto Martínez. Durante el programa tendrá el mail y el número de WhatsApp para comunicarse con nosotros durante toda la semana. Vamos a ir a la presentación del programa y cuando volvamos arrancamos con nuestros invitados, nuestros primeros invitados. Ya volvemos. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas. Bueno, arrancamos ahora sí Alternativa Solidaria con nuestros primeros invitados, un amigo de la casa, Juan Cruz Castañeira. ¿Qué tal, Juan Cruz? ¿Cómo andás? Muchas gracias, Beto, por esta invitación. Y Federico Rosas, ¿no? Muchísimas gracias, buenos días. Candidato número 1, candidato número 3 a legislador en la ciudad de Buenos Aires por el partido Bandera Vecinal. Bandera Vecinal, más conocido por todo el mundo como el partido de Biondini, ¿no? Todo el mundo lo que identifica es a Biondini. Sí, que es el fundador y el presidente del partido en el orden nacional. Candidato número 1 sos vos, Federico Rosas. Para la legislatura porteña. La legislatura. ¿La ciudad de Buenos Aires elige 30 legisladores? Aproximadamente 30 y después tenemos siempre un cupo a suplentes, por si pasa algo. Claro. Y bueno, Y diputados nacionales. ¿Diputados nacionales cuántos son? ¿12? Son 25, ahora se eligen 12, y dentro de 2 años 13. Claro. A diferencia de la provincia de Buenos Aires, senadores no se eligen. Claro. Bueno, ante la polarización que existe a nivel, se lleva toda la discusión política de la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires como que queda relegada al segundo lugar en la discusión política por el hecho de Cristina. En la provincia, más allá de que quieran inflar a Randazzo y ponerlo a la misma altura, Randazzo está más para discutir con Pitrola que para discutir con Cristina. Y el mismo padrón electoral en la provincia de Buenos Aires es superior a la ciudad de Buenos Aires. Claro, digo, la ciudad de Buenos Aires igual también se polariza de alguna manera hoy entre dos, o hasta si querés sumar un tercero en discordia, que por un lado es el oficialismo, Cambiemos, con Lilita Carrió como cabeza, Lutó, si se quiere, que lo quiere enfrentar, y habrá que ver si quién gane las pasos de lo que era el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana o el PJ, además que va a paso entre Moreno y Filmus. Digo, ¿ustedes cómo hacen la campaña y cómo encaran este trabajo de estos últimos días, este último mes, antes de las elecciones, para poder entrar por el medio y conseguir votos? Digo, ¿cómo hacen la campaña un partido chico, un partido con gente joven? Y con pocos recursos, hay que decirlo. Sí, bueno, hablando de los recursos, los recursos es relativo, el tema de pocos recursos también es relativo. Si vos lo comparás con los partidos grandes, sí, obviamente tienen pocos recursos, lo que pasa es que a veces en la lista la integra gente con plata, o también tener recursos como se discutió la semana pasada, los 20 millones que recibe el partido de Biondini, ¿no? Pero yo no quiero entrar en esa discusión, después si querés lo explicar. Yo a lo que iba es cómo es la tarea de ustedes, como por ser candidatos de una lista que no entra en la polarización, en la discusión mediática que todos los días se da, para conseguir votos. ¿A dónde le apuntan ustedes? ¿Cómo le hacen llegar el mensaje a ustedes a la gente para que la gente salga de esa polarización y los vote a ustedes? Eso es muy fácil, es muy fácil porque, bueno, por lo menos desde mi experiencia como militante, hace más de 10 años vengo trabajando con este espacio. En un momento era una cuestión cultural, después fuimos sumando voluntades de distintos espacios políticos hasta conformar lo que hoy en día es el Partido Bandera Vecinal. Se hace con tarea de base, militancia, es el ABC de la política, que hoy en día muchos partidos Pero cuando sos un partido chico, no tenés una estructura grande, no podés llegar a 2 millones de votantes como tiene la ciudad de Buenos Aires. No, exactamente. Las redes sociales también facilitan esta comunicación personal. Y el mensaje que ustedes le llevan a la gente, ¿qué es ustedes, digamos, qué le dicen a la gente como para que la gente vote un partido que de alguna manera viene estigmatizado por este hecho de estar identificado con Biondini? Sí, sobre todo le explicamos, a veces la gente dice no votemos a los partidos chicos porque no van a entrar a tirar el voto. Tirar el voto es votar siempre a lo mismo. Recordemos que Lustó fue ministro del kirchnerismo, Carrió estuvo con De la Rúa, por solo decir 2 ejemplos. En cambio nosotros somos gente común. El doctor Rosas es vecino del barrio de Flores, que es uno de los barrios que más perjudicados se ven en el tema de inseguridad, y en el barrio de Recoleta. Hemos ido a universidades públicas, tomamos subte, colectivo como cualquier mortal. A veces el político
está blindado de alguna manera, tener chofer, tener seguridad, no ve el día a día. Nosotros somos gente como uno, incluso muchos de los que nos están viendo ahora quizás nos ven mañana, pasado, ahí en la calle, en el supermercado o esperando el colectivo en una parada. Y esto no nos avergüenza decirlo, porque al ser personas que vivimos la realidad cotidiana vemos las necesidades. Hoy hicieron un informe con unos datos estadísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay más de 1000 personas en situación de calle. Aumentó el 25% casi en un año. En un barrio como el mío, Recoleta, que es un barrio económicamente bien, uno va a la intersección de las avenidas Pueyrredón y Santa Fe y ve gente en situación de calle. Esto no es un invento ni nada, es una realidad que se ha profundizado lamentablemente con este gobierno del ingeniero Macri. Y la gestión de la Ciudad de Buenos Aires tiene que tapar de alguna manera otro dato que para mí es mucho más grave o tan grave como decir acabas de dar vos, que es el aumento de la mortalidad infantil, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires ha generado un retroceso en el tema ese terrible por el aumento los 2 últimos años en la mortalidad infantil de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y ustedes van con este discurso y la gente los escucha? Sí. La gente... Tenemos, como ustedes decían antes, los compañeros, la madre de todas las batallas es provincia. Eso no hay que negarlo, provincia es del tamaño de España. Que aparte ningún gobierno no peronista puede durar después de perder la provincia de Buenos Aires. Pero te comento, el tema de capital también está esa famosa grieta, esa famosa polarización. Pero cuando uno se acerca a la gente, algunos, bueno, les puede chocar la propuesta, a otros les puede interesar, pero hay mucha gente que nos está empezando a conocer con esto de las redes sociales y también pintadas, pegativas y volantear. Está bueno cuando uno en los consejos consultivos en las comunas, porque también hacemos esas tareas institucionales de base en los barrios, en las comunas, empieza a dialogar con los vecinos. Distintas problemáticas. Y uno le va planteando propuestas y proyectos que van más allá de ser oficialistas o opositores porque sí. O sea, va más allá de las grietas, va a los problemas de fondo, con soluciones concretas y de fondo. ¿Qué número de boletas llevan ustedes? 327. 327. ¿Cuántos votos necesitan para entrar un legislador? Primero hay que pasar los pasos, que es complicado. O usted tiene un piso, también tiene que ser un piso, ¿no? Claro, 40 y pico de votos. Por el sistema DON puede variar, pero alrededor son de 40.000 votos para poder pasar hacia octubre. Lo que sería acá en provincia también. Sí, acá en provincia tiene que pasar 50, 180.000. Claro, ustedes necesitan 40.000 votos para poder pasar y llegar a octubre. Para ser candidato, porque para ser candidato teníamos precandidato, como cualquiera que se presenta en estas pasos. ¿Ustedes creen que en Ciudad de Buenos Aires tiene mucho corte de boleta? Sí, se dan casos muy raros. El electorado porteño es complicado. Y es interesante también dialogar, porque también hay muchas experiencias. Yo vengo de cuna radical, yo me considero peronista nacionalista, ¿no? Pero yo vengo de una cuna radical antiperonista. Y es interesante el diálogo, también con los vecinos de distintos barrios. Por eso es importante, uno a veces se pone la patria al hombro, y cuando se pone la patria al hombro ve que hay problemas y soluciones que van más allá de las ideologías. Uno puede, obviamente, predicar una determinada línea política, como decir, no sé, San Martín Rosas Perón. Pero bueno, hay gente que puede estar de acuerdo, otra gente que no, y otra gente que está abierta a escuchar, que viene de otros espacios y está abierta a escuchar. Igual más que nada la gente le hablamos sobre las necesidades concretas, porque la gente se cansó de la ideología o de la crítica fundada o infundada del gobierno que se fue o el gobierno actual. Eso es cierto. Y recordemos las 3 funciones específicas de un legislador. Legislar, como la palabra que lo dice, es fiscalizar y representar. Es importante ser una oposición constructiva. Las cosas buenas de Macri, o en este caso de Rodríguez Larreta, para la ciudad, la vamos a apoyar. Las cosas buenas que proponga el kirchnerismo también, siempre y cuando sea a favor de la ciudad. Tampoco hay que poner gente del gobierno que todo apruebe, aunque sea perjudicial para la ciudad, ni gente opositora recalcitrante como es la izquierda, que se va a oponer a todo lo bueno que pueda surgir tanto del kirchnerismo como del macrismo. Nosotros tenemos que consensuar. Bueno, les agradezco la presencia de los dos. 30 segundos para que digan, quieren comentar
sobre la visita, sobre lo que tengan ganas de decirle a la gente que lo está viendo. El que quiera empezar. Bueno, quiero comentar que en esta semana nos reunimos con el cónsul del Paraguay en Buenos Aires, Jorge Riquelme, y la idea es acercarnos no solo a los ciudadanos, sino a los vecinos, y las colectividades extranjeras son parte de esta ciudad de Buenos Aires. Yo que viví 4 años en Perú y fui migrante, sé el aporte valiosísimo que hacen ellos, y lógicamente este es un partido de puertas abiertas. Es más, yo no soy afiliado, soy invitado al partido, así que esperemos seguir conversando con diferentes actores de la sociedad para que este domingo 13 de agosto nos acompañen votando la lista 327 de bandera vecinal en la ciudad de Buenos Aires. Es importante empezar a elegir caras nuevas y candidatos nuevos y partidos nuevos, porque si siempre nos quejamos de lo mismo y siempre votamos lo mismo, no vamos a conseguir soluciones o no vamos a conseguir ideas nuevas. Por ejemplo, Macri antes de Ibarra prometía más subtes que Chile, hablando del modelo chileno. Chile tiene sismas, el Río de Janeiro, por ejemplo, perforan piedra, acá tenemos el arroyo Maldonado y el Riachuelo, por ejemplo. Es mucho más fácil, obviamente sale plata, está el tema Odebrecht ahora, pero sale plata, pero hay que hacerlo, hay que hacer mejor transporte, por ejemplo. Hay que empezar a cumplir por lo menos lo que se dice en campaña, ¿no? Hablando también, no sé, del impuesto al trabajo, del impuesto a las ganancias, entre otras cosas. Bueno, pero ustedes como legislador de la Ciudad de Buenos Aires sobre ese tema no podés influir. No, pero lo bueno es que se puede investigar. Obviamente nosotros vamos a ir más al tema de las comunas, qué se hace con los fondos de las comunas, qué se está haciendo y qué no se está haciendo. Hay que ver la ley de comunas también, hay que ver la participación ciudadana, si funciona o no funciona, como la plantea el gobierno del PRO, que hace más de 10 años también gobierna la ciudad. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Antes que nada, quiero invitar a la gente que entre a la página del partido, porque ahí pueden ver y leer las propuestas, porque lamentablemente a veces... Sí, la calle, porque tenemos que ir a la tanda. www.banderavecinal.org. Y me dijiste que el número de lista es 327. Muchas gracias, Juan Cruz. Gracias. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con Alternativa Solidaria.